Bueno, pues nada, estamos entre amigos, estamos entre compañeros. De hecho, bueno, pues estamos los dos en la clínica, cada uno en un despacho, ¿vale? Porque hemos tenido consultas hasta hace 10 minutos. Entonces, nada, pues hoy ha sido día de consultas bastante intenso, llevamos todo el día aquí y nos tocaba el directo. Hoy con Jesús hablando de metabolismo y principalmente el rendimiento aeróbico, que bueno, es una de las especialidades con las que trabaja Jesús en el día a día. Muchos de los deportistas que tenemos son de rango más anaeróbico, hipertrófico, trabajo glucolítico, pues esos casos los solemos destinar más a Rubén, a Jaime, ¿vale? A Alberto, pero bueno, el trabajo más metabólico en futbolistas, en gente que hace Ironman, triatlón, tenistas, bueno, pues normalmente este tipo de deportistas, amateurs o profesionales, bueno, lo solemos pasar con Jesús. Y bueno, hoy no queremos abordar ni hablar específicamente de forma teórica, ¿vale? No queremos daros mucha chapa, sino que queremos hablaros de forma práctica, ¿vale? Así que si queréis ir haciendo preguntas mientras vamos haciendo el directo, las vais dejando por aquí. Yo tengo varias preguntas, ¿vale? Recopiladas que creo que son interesantes para que Jesús nos vaya respondiendo, ¿vale? Pero igualmente no os preocupéis que podéis ir haciéndonos preguntas, las dejéis por aquí que yo las iré viendo y así las voy anotando. Y bueno, lo primero con lo que me gustaría entrar, Jesús, esto lo hemos trabajado mucho, tú creo que tienes dos licenciaturas, ¿no? Aparte de nutrición tienes también de educación física, ¿no? Exacto, también soy licenciado en INEF. Vale, pues bueno, algo que me gustaría que hablaras, que no sé hasta qué punto, tú antes de entrar a trabajar con nosotros tenías quizá roto un poco ese paradigma, tenías ampliada la visión, ¿vale? Del uso de los diferentes sustratos energéticos, ¿vale? En el rendimiento aeróbico, ¿vale? Pues bueno, nosotros dentro de la clínica no somos dogmáticos, al final intentamos usar el carbohidrato cuando toca y hay muchos momentos en el rendimiento aeróbico que toca, cuando hay que hacer entrenamientos muy explosivos, etcétera, pero hay muchos momentos donde quizá queremos trabajar con el deportista el entrenamiento más lineal, de bajas pulsaciones, 120, 130 pulsaciones lineales y en muchas ocasiones podemos utilizar fases con descarga de glucógeno, más grasas, etcétera. Entonces, esa dualidad, ¿vale? A la hora de usar los diferentes sustratos energéticos, era algo que tú ya conocías o habías trabajado en la carrera, venías con el dogma de los carbohidratos. Cuéntame un poco cuál era tu visión o cuál era la visión institucional, ¿vale? En la carrera. Vale, pues la verdad es que empecé a tener el primer contacto con las dietas más low carb, cetogénicas, cuando hice el máster de ICNS en rendimiento deportivo. Hasta ese momento, no, como bien dices, en la carrera principalmente siempre se ha hablado de dietas altas en hidratos de carbono, dejando las grasas o relegándolas un poquito más en segundo lugar. De hecho, más adelante, si quieres, hablaremos de los principales protocolos de carga tradicionales que se utilizan o los más extendidos, que bareman altas cargas de hidratos de carbono, pero no conocía tanto los protocolos de descarga. Entonces, sí que es verdad, claro, siempre entraremos en el momento de la temporada, tipo de disciplina, sí que es verdad que cuanto más glucolítica sea, es decir, más utilice el glucógeno, más explosiva, vamos a utilizar más demanda de hidratos de carbono, pero sin embargo sí que puede ser interesante para días de descanso, protocolos de entrenamientos de baja intensidad en los que al deportista le interese empezar a movilizar más las grasas y a tener una flexibilidad metabólica mayor, el empezar a plantear entrenamientos bajitos en hidratos de carbono que le permitan empezar a movilizar esas grasas y que, pues, por ejemplo, en disciplinas de larga distancia desaparezca el llamado muro, por ejemplo, de la maratón de los 30 kilómetros, porque el deportista se ha hecho muy glucolítico, muy dependiente de los hidratos y ha perdido esa capacidad de obtener energía a través de las grasas. Vale, y bueno, pues mira, has hablado ahora de, pues bueno, de la adicción, en cierto modo, ¿vale? Al trabajo glucolítico y el poco uso de las grasas, etcétera, ¿vale? Yo creo que al igual que están cambiando mucho los paradigmas dentro de la nutrición del ejercicio aeróbico, ¿vale? Cada vez se usan más protocolos cetogénicos, low carb,
no sé si a ti, no sé si he hablado alguna vez contigo si te gusta el ciclismo y demás, pero bueno, para todos los que nos estáis viendo, para mí el gran cambio de inflexión o el cambio de paradigma, el punto de inflexión, ¿vale? Que en muchas ocasiones yo siempre hablo, fue cuando Chris Froome, ganador de 4 Tours de Francia, pues en un día de descanso, en pleno Tour de Francia, puso las comidas que tenía a lo largo del día y eran todo grasas, aguacates, huevos, etcétera, y la gente le decía, ¿pero dónde narices están los hidratos de carbono? El día de después, previo ya o intra, tomaba hidratos de carbono cuando tocaba para los momentos glucolíticos, pero es que fue mirando pulsaciones y vatios durante toda la etapa usando grasas y bueno, lo reventó, ¿vale? En ese Tour de Francia. Y bueno, pues en los últimos años estos protocolos se han abierto mucho. Y yo quería hablarte un poco también del cambio de paradigma. Tú que también tienes una licenciatura en educación física y también has trabajado aquí con muchos deportistas profesionales de rango aeróbico, futbolistas, tenistas, gente que hace Ironman, respecto al trabajo muscular, ¿vale? Porque, bueno, dentro del fútbol o dentro del tenis, etcétera, si tú ves incluso las fotografías de los deportistas profesionales de rango aeróbico hace 20 años, pues todos eran unos tirillas, hablando mal y pronto, muy poca musculatura, muy delgaditos, las piernas no eran tan tonificadas y no tenían pues tanta masa muscular. Y yo creo, no sé tú qué opinarás, primero como nutricionista y seguro como también licenciado en educación física, que creo que uno de los grandes cambios de paradigma que están permitiendo longevidad, prevención de lesiones, recuperaciones más rápidas, poder jugar más partidos, es que se empieza a planificar, tú que estás muy cercano a las planificaciones que te mandan, ya los propios preparadores físicos o los clubes y los propios deportistas empiezan a asumir la importancia del trabajo externo dirigido a la hipertrofia y al trabajo de la ganancia de masa muscular. Sí, yo creo que es un trabajo que ahora mismo cualquier deportista de élite o cualquier entrenador que ya esté preparando un equipo se plantea y es base en toda planificación. Lejos quedan, como muchas veces hablamos en consulta, el típico corredor amateur de 50, 60 años que lleva corriendo toda la vida maratones y que, pues como decías antes, no tiene apenas masa muscular y los problemas de salud que acarrea a largo plazo. Pero ya fuera hablando de salud, en cualquier planificación para obtener un buen rendimiento es completamente necesario el trabajo de fuerza. Para empezar, pues porque muchos de este trabajo de fuerza luego se va a transmitir o se va a trasladar al gesto técnico del deportista. Es decir, si tenemos a un futbolista que a la hora de imprimir fuerza en el chute del balón se ha hecho un trabajo previo de adaptación de todas las cadenas musculares, va a ser un chute más eficiente, está claro. Pero luego también, pues, para todo el trabajo de prevención de lesiones, pues, en todo este conjunto yo creo que es completamente básico y necesario. Vale, bueno, vayamos entrando en materia, ¿vale? Respecto a la planificación a lo largo del año, ¿vale? A grosso modo, o sea, normalmente tanto los futbolistas como los ciclistas, los corredores, bueno, siempre tienen determinados momentos donde deben de intentar coger el pico de forma. De hecho, pues nosotros en consulta siempre que vamos a planificar pues con un deportista la evolución a lo largo del año, normalmente pues siempre es una pregunta recurrente y tenemos que tener en cuenta, oye, ¿cuándo es el evento que principalmente tú tienes en mente donde tienes que rendir? ¿Es la quebrantahuesos? ¿Es en junio? ¿Tienes el Ironman que vas a hacer en Hawái, que es para septiembre? ¿Tiene que ser marzo y luego si calificas luego para octubre hacer esto? Etcétera. ¿Vale? Entonces, me gustaría que nos hables en términos generales, ¿vale? ¿Cómo es esa planificación y, pues bueno, qué implicaciones tiene respecto a la nutrición, ¿vale? No es lo mismo, evidentemente, coger un pico de forma donde ves al deportista, al ciclista, afilado de porcentaje de grasa, con la cara, ¿vale? Pues que parece casi enfermo, porque es que realmente los porcentajes de grasa, pues en un ciclista, en un tío que tiene que prepararse el Tour de Francia, o algunos que tenemos en consulta cuando tienen que prepararse, ¿vale? Un Ironman, o sea, es que llegan prácticamente enfermos, pero ese justo es su pico de forma y quizá luego muchas veces, pues tú lo has visto que tenemos que planificar muy bien rápidamente otra vez la subida de peso, etcétera, porque si no se inmunodeprimen literalmente. Entonces, habla a grosso modo, ¿vale? Pues cómo es tu trabajo, ya tienes en la consulta, pues
deportistas con los que llevas varios años trabajando y ya es recurrente la búsqueda de esos picos de forma, etcétera. Entonces, para todos los que nos están viendo, pues bueno, me gustaría que explicaras un poco pues las diferentes fases del año. Vale, a ver, esto siempre hablando desde el ideal, que más de una vez pues llega el deportista a mitad de temporada, buscamos un pico de forma rápido o, como nos ha sucedido con algún deportista que de repente pues quiere a principio de temporada de fútbol pues buscar el punto de forma porque se está jugando una renovación en enero, pero si vamos a un ideal, que es el que sería de libro, por así decirlo, hay que entender que en una planificación deportiva siempre se va a trabajar primero aquellos factores de rendimiento que van a perdurar más en el tiempo o que menos implican directamente con la competición, como pueda ser la fuerza a nivel genérico o aquellos rangos aeróbicos más bajos, y conforme vaya avanzando la temporada se va a ir trabajando progresivamente aquellos factores de rendimiento que, si los trabajo, a lo mejor la duración del organismo adaptado va a ser de unas semanas, unos meses o incluso unos días, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, programamos la alimentación. Yo inicialmente, como a principio de temporada siempre va a haber un acondicionamiento físico a nivel general, me gusta que los días de fuerza haya cierto superávit calórico. Bueno, en este conjunto va a haber un superávit calórico para garantizar una construcción de masa muscular. A lo mejor los días de fuerza con buenas cargas de hidrato previas, incluso durante ese día, pero también conociendo que va a haber pues también los entrenamientos de larga duración, los aeróbicos, en los que va a haber menor intensidad. Entonces aquí combinaríamos protocolos de alta carga de hidratos con bajitos en hidratos para que el deportista pueda ir desarrollando estas bases aeróbicas más bajas. Claro, al acabar esta fase, el deportista siempre se va a encontrar en un punto de grasa o de composición corporal superior al que él le gustaría. Entonces llegará en un momento intermedio de la temporada donde plantearemos un déficit calórico. En este déficit lo que buscamos es que, sabiendo que el deportista va a perder algo de rendimiento en esos entrenamientos, pero bajar el porcentaje de grasa todo lo posible para que haya el menor lastre después en competición. Claro. Y por último, a mí siempre me gusta plantear un último superávit calórico, pues a lo mejor un mes previo a la competición. ¿Por qué? Porque durante este mes a lo mejor se van a hacer las series más explosivas. Se va a hacer un trabajo de fuerza a lo mejor también complementario, pero va a ser todo un trabajo explosivo, va a ser un trabajo principalmente glucolítico. Y luego además por un factor a nivel psicológico. Si durante el mes previo a la competición más importante has estado arrastrado en los entrenamientos, vas a llegar en la competición que por mucho que yo te asegure que vas a llegar pleno de energía, con la confianza igual por los suelos. Entonces, aprovechamos ese mes previo a la competición para subir un poquito los hidratos, incluso hacer una dieta reversa, porque el deportista, a base de hacer el déficit, quieras que no, pues habrá ido perdiendo tono en los entrenamientos, ya no se exprimirá como antes, y nos damos cuenta que subimos un poquito la carga de hidratos o de calorías. Jolín, me encuentro mejor, pero el peso se mantiene. Venga, pues vamos a subir un poquito más, vamos a subir un poquito más. Así hasta que logramos estabilizarlo en peso y ya llegaría así pues un protocolo de carga para la competición específica. A ver, Jesús, fíjate, me ha gustado lo que acabas de decir, ¿vale? De cómo intentando llegar a esa fase previa, 3-4 semanas de la competición, donde la persona debe estar muy sensibilizada a la insulina, debe ser muy flexible metabólicamente, donde después de tanto déficit calórico y probablemente ya consiguiendo un porcentaje de grasa muy fino, empiezas a meter carbohidratos y esto permite, pues, paradójicamente, que la persona llegue mejor, más explosivo, mejor psicológicamente. Esto, bueno, Jesús no suele trabajar dentro de la consulta con fisioculturistas o gente que, aunque no compita, quiera buscar un punto prácticamente de competición, aunque sea amateur, ¿vale? Para eso ya os he dicho que normalmente recurrimos a Jaime o a Rubén o a Alberto, pero ocurre básicamente lo mismo. El ideal prácticamente que en los últimos años está ocurriendo dentro del fisioculturismo es lograr 4 semanas previa a la competición, ¿vale? Que el atleta llegue a ese 6% de grasa, 5 con algo por ciento de grasa, con mucho menos carbohidrato, pero en cuanto empecemos a meter las cargas de hidrato y carbono, el paciente entrena mejor. Bueno, el paciente, el deportista, entrena muchísimo mejor, tiene más glucógeno. Como está tan sensibilizado a la insulina, es que no coge nada en la grasa, ¿vale? Sus entrenamientos son más explosivos, tiene más serotonina, duerme mejor,
que ese mes previo uno ya está rayado, etcétera. Entonces, claro, paradójicamente va metiendo más hidrato de carbono y está incluso más acelerado. Yo creo que el error en muchas ocasiones, no sé si has tenido a veces discusiones o situaciones donde a lo mejor la persona está motivada porque va bajando peso y aún quiere seguir sin meter nada de hidratos, y ahí te puedes cargar todo el rendimiento, pues ya con subida de cortisol, adrenalina, no, falta de sueño, etcétera, y las rayadas. Claro. De hecho, a ver, el ideal es por eso mantener ese mes porque es el punto más dulce, pero el deportista viene a lo mejor del mes anterior, de encontrarse súper ligero, de incluso si se ha hecho algún protocolo bajo en hidratos, de estar muy acelerado, de tener toda esa adrenalina encima para afrontar todos esos entrenamientos y le cuesta ese paso de decir, jolín, y voy a coger un poco de peso y esto no me va a lastrar en la competición, no voy a ir más lento y el hidrato no me hará afrontar peor los entrenamientos. Entonces, si se le explica generalmente lo entienden y es que es verdad, que es que a poco que se empieza a cargar con hidratos de cara a esos entrenamientos explosivos, el deportista lo empieza a notar más y lo dicho, es que descansa mejor, duerme mejor. ¿Qué pasa? Que hay que programarlo bien porque al fin y al cabo este punto dulce lleva un mes. Si se alarga más en el tiempo, pues ya perdemos ese beneficio y ya el paciente o el deportista vuelve a ganar un pelín de grasa y saldría de ese punto ideal. Claro, claro. Y bueno, una vez alcanzado ese pico de forma, ese mes donde el paciente probablemente puede hacer una o dos competiciones, normalmente suelen dejar 2 o 3 semanas para lograr con ese punto de forma pues hacer otra segunda competición, ya no tiene mucho más sentido, como tú dices, seguir alargando. Normalmente, ¿cuál es el periplo de tiempo que suele pasar desde ese primer pico de forma hasta buscar otro? Desde ahí habrá que subir otra vez un poco de grasa para recuperar también las hormonas, el sistema nervioso, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo suelen dejar pues tus deportistas entre la primera fase y otra vez a lo largo del año encontrar otro pico de forma? Pues lo mismo, debe depender mucho de la disciplina deportiva, porque si es un futbolista todo el año va a tener partidos y me ha pasado con muchos que vamos a programar la temporada, ¿cuáles son los partidos importantes? Todos son los partidos importantes. Entonces, tienen que saber distinguir cuáles son unos y otros. Y ves aquí el punto más importante y lo que más va a determinar cuánto podamos alargarlo y cuándo poder plantear otra definición. No obstante, yo siempre suelo dejar al menos 2 meses. El volver a recuperar al menos durante 3 semanas un poquito de peso, 2 o 3 semanas como mínimo, con los que más apurados, pues incluso 2 solo. Pero bueno, volver a afinar 1 o 2 semanas, que sería el tiempo justo para volver a plantear un periodo tape, que es como se llama a esa semana o 2 semanas previas a la competición, en la que volveríamos a cargar con hidratos una semanita y la semana de competición, pues preparar un protocolo de descarga y carga si es necesario o incluso directamente aumentar los hidratos de forma lineal. Vale, bueno, pues vamos haciendo preguntas, ¿vale? Que tengo aquí apuntadas que creo que pueden ser interesantes. Bueno, el eterno debate, yo creo que a nivel aeróbico no es algo que preocupe, incluso es algo que se busca, ¿vale? Pero me gustaría que me comentaran respecto al entrenamiento en ayunas, ¿vale? ¿Cuándo lo consideras y cuándo consideras además quizá meter hidrato de carbono la noche de antes o no? ¿Vale? De cara a ese entrenamiento en ayunas. Hablamos de disciplinas aeróbicas. Vale. Para un entrenamiento en ayunas, siempre que vaya a ser un entrenamiento aeróbico, lo mismo, hablando con el entrenador, viendo cuál va a ser el objetivo, yo planteo esos entrenamientos en semanas que no van a llevar mucha carga de entrenamiento, es decir, volumen o intensidad para poder a lo largo de la semana realizar en algún momento un vaciado, el día anterior no meter nada de hidrato y que el siguiente día puedan ir en ayunas para facilitar esa captación de uso de los triglicéridos como base de energía. Si no, ya cuando nos empezamos a meter en entrenamientos un poquito más intensos, aunque sean aeróbicos, sí que os recomiendo una carga de hidratos el día anterior o al menos previo al entrenamiento incluir unos dátiles, un poco de mango deshidratado, algo que eleve lo justo la glucemia para que no dispare el cortisol durante todo el día. Y así, a partir de la primera hora y media de entrenamiento, empezar a reponer con hidrato de carbono. Si hablamos del hidrato de carbono previo, en la noche, bueno, por tu experiencia, ¿hay algún tipo de hidrato de carbono que favorezca
mejore el sueño, la digestión, que por tu experiencia me digas, uff, esto no, porque no sé ni por qué, pero es que me lo dicen todos, que luego lo llevan fatal, entrenan peor al día siguiente, con este tipo de hidrato de carbono, la verdad es que siempre sé que voy a lo seguro, ¿vale? Porque el deportista siempre entrena genial al día siguiente. No sé, cuéntame tu experiencia. Va a ser un poquito de equilibrio sobre el gasto calórico diario que tenga el deportista y el volumen de comida que tengamos que meter. A ver, el ideal siempre a nivel digestivo, el que es un seguro, si no hay que meter un gran volumen, es el tubérculo, ya sea patata, boniato e incluso yuca. Cuando ya empezamos a meter volúmenes un pelín más grandes, en los que la patata podría ser un ideal, pero a lo mejor el deportista se va con dilatación abdominal a la cama o el volumen de tubérculo empieza a ser grande, ya prefiero meter arroz integral o arroz largo, estilo basmati o estilo eh, jazmín, que suelen ser sin un alto índice glucémico, pero que ya empiezan a contener una cantidad de hidratos más grandes sin meter tanto volumen. Y el que suelo evitar casi siempre, al menos por la noche, es la legumbre. Va a ser una digestión más pesada, va a tener más gases, lleva muchísima fibra y en depende de qué momentos de la temporada, pues lo dicho, no hay que olvidar que a lo mejor el paciente ya lleva un volumen de comida importante. Pues si es un ciclista, por ejemplo, ha habido protocolos de 4.000, 5.000 kilocalorías diarias y meterlas en forma de patata o forma de legumbre pues puede generar bastante distensión. Vale, bueno, vamos hablando de diferentes puntos, ejemplos, ¿vale? Y cosas que quiero que la gente vaya conociendo. Recordad que si tenéis algún tipo de pregunta práctica, ¿vale? Pues podéis ir dejando por aquí preguntas que yo los voy anotando. Antes has hablado de la intención terapéutica, en cierto modo, de evitar el cortisol y el impacto que tiene el cortisol cuando una persona va a hacer un entrenamiento glucolítico y el entrenamiento va a exigir algo de glucosa y no la tiene en sangre, pues tomar algo como dátiles, fruta desecada, quizá alguna tortita media horita antes con miel también se podría hacer, ¿vale? Pero algo de fácil digestión. Pero ¿qué opinas? O no sé si alguna vez usas en determinados entrenamientos no tan glucolíticos, más de larga distancia, ¿vale? Pues el famoso Bulletproof, ¿vale? Pues que cobró relevancia y que fue muy famoso. Yo no sé hasta qué punto ahora, ya no lo veo tanto en las redes sociales, ¿vale? Tomar el café con cucharadas de MCT, de C8, aceite de coco, mantequilla ghee, etcétera. Pero, bueno, con esas grasas saturadas, con la intención de que en ese entrenamiento aeróbico la grasa, sí, hay ocasiones donde con esa intención lo uses. Te estoy perdiendo. ¿Cómo? A ver, que te estaba perdiendo un poquito. Sí, ahora te he enganchado. Sí, lo dicho, cuando empezamos a incluir entrenamientos aeróbicos de baja intensidad, usar pues un poquito de MCTs nos puede dar la subida justa de triglicéridos para que cuando el deportista empiece a caminar, empiece el entrenamiento, no haya ese pico de cortisol y ayude a la movilización de las grasas. Entonces, sí que si el deportista lo tolera bien a nivel digestivo, porque los MCTs hay que acordarse que son de fácil digestión, pero si te pasas con la cantidad puede generar un poquito de problemas a nivel intestinal. Y lo mismo, el problema principalmente en todos los deportistas aeróbicos es que tienen un consumo muy elevado de comida y suelen ir un poquito tocados a nivel digestivo. Y luego también está el uso de algún intraentrenamiento que igual esté basado en MCTs de cadena media que faciliten el ir reponiendo estas grasas y que haya una disposición intraentrenamiento, pero lo mismo. Solo lo veo sentido cuando el deportista me va a asegurar que a lo mejor es 120, 140 pulsaciones como mucho y va a ser un continuo sin que haya ningún pico de pulsaciones durante el entrenamiento. Mira, había algunas preguntas por aquí que van a colación por la trayectoria o el trayecto con el que quiero llevar la entrevista, que es hablar ahora mismo del intraentrenamiento. Hemos hablado del preentrenamiento, ¿vale? Donde pues, podemos utilizar, según el contexto, grasas o podemos utilizar hidratos de carbono, en cierto modo de rápida absorción, ¿vale? Pero intraentrenamiento, ¿vale? Nos preguntaban cuándo incorporar los carbohidratos, ¿vale? Asumiendo, pues que, claro, si la persona nos estaba preguntando cuándo incorporar los hidratos de carbono, asumo que se refiere cuando se pierde el glucógeno, asumiendo que la noche de antes hemos incorporado una carga de carbohidrato y, pues imagínate, típica persona que va a hacer un rodaje de 3-4 horas haciendo ciclismo
y quieres saber cuándo ya empezar a beber, aparte del agua, el bidón con carbohidratos, ¿vale? Entonces, aquí van dos preguntas. ¿Cuándo normalmente suele recomendar esa incorporación de carbohidrato? ¿Y qué tipos de carbohidrato? ¿Vale? Ya sabemos que existen de muchas diferentes clases, ciclodestrinas, destrosas, palatinosas. No sé qué es lo que tú sueles más meter, ¿vale? Entonces, tiempos y tipos de carbohidratos. Jesús. Vale, tendría sentido empezarlos a incluir a partir de la primera hora, ya que por teoría inicialmente es el tiempo en que tardarían en depletarse los depósitos de glucógeno. A partir de este momento el ideal sería un mínimo unos 30 gramos por hora de entrenamiento, ¿vale? Pero he visto protocolos más destinados a pues, largas de a lo mejor de más de 4 horas en los que se va a hacer pues, un preparatorio de competición o incluso competición en los que se llegan a meter de 60 gramos a 120. Pero claro, aquí ya el deportista tiene que estar preparado, sobre todo cuando te mueves en por hora. 120 por ¿120 hora. por hora? 120 por hora. Sí, sí, es muchísimo. Tiene que estar preparado a nivel digestivo y aquí ya entraría combinaciones de glucosa y fructosa, porque si no, a nivel digestivo se satura completamente y las vías de absorción no dan de sí. Entonces, pero yo lo habitual no suelo pautar casi nunca más de 60 gramos por hora de entrenamiento. Y el uso principalmente, o maltodestrinas o ciclodestrinas serían el ideal. Para quien no conozca un poco, pues estarían maltodestrinas y el ciclo sería como el gol estándar, la que menos sintomatología digestiva va a dar porque el vaciado gástrico es súper rápido y además luego se observan estudios que el pico de insulina que genera cuando se absorbe tampoco es demasiado alto, que al fin y al cabo pues mucha insulina va a ser más inflamación y más trabajo del páncreas. ¿Vale? Luego estarían las maltodestrinas, que es muy similar a la ciclodestrina. También el vaciado gástrico es bastante rápido y no va a generar ningún problema. Y luego ya irían en combinaciones o clústeres, que cuando ya empiezan a ser entrenamientos de muy larga duración en los que no va a estar tan pendiente, a lo mejor llega a un puerto y no puede estar pendiente de estar bebiendo todo el rato, se combinan diferentes hidratos de carbono para que pues, tener un pico de uno, mientras este está bajando que empieza a subir el siguiente y así no tener ese bajón tan característico como cuando solo se toman hidratos de cadena corta. Entonces, suelo recomendar cuando el entrenamiento va a ser de 2-3 horas como mucho, ciclos simplemente y cuando ya se van a alargar más, pues que combinen un poquito de amilopectina. Tampoco grandes cantidades por lo mismo, porque si no se van a quedar mucho tiempo en el estómago y van a dar sintomatología digestiva. Y junto a los hidratos, lo que suelo recomendar también es... Sí. No, si nos vamos a un, pues bueno, a un Ironman, o sea, ya mucha larga distancia, 6-8 horas, ahí prefieres las matrices, ¿no? de carbos. Sí. Incluir matrices que si a él o al paciente, al deportista, no le va a implicar sintomatología digestiva, pues que haya siempre un continuo de hidratos. También son ya pruebas en las que va a haber un constante, pues por ejemplo un Ironman, para quien no lo sepa, siempre se hace en un llano, no suele incluir tantos puertos, entonces siempre son ritmos muy continuos en los que el deportista puede ir bebiendo y así nos aseguramos que no haya una bajada. Ahí, no obstante, ya entraría también el uso de, a lo mejor de geles y de otros tipos de recursos para intentar que no se sature con tanto líquido. Pues mira, precisamente nos habían preguntado que qué opinabas o para ti cuáles eran los principales o los geles que más te gusta recomendar, si hay algunos en especial, o cuándo, en qué momento, y si valoras el consumo de fruta, intraentrenamiento o en un evento de competición de larga distancia. La fruta como tal, llevársela. Yo sí que he visto muchos que llevan partidas, manzanas, frutas, etcétera, ¿vale? No sé tú a la hora de manejar esa exposición, ¿vale? Al evento final o ya esa larga distancia, tanto los geles como la fruta, ¿cómo lo consideras? A ver, yo los geles hasta ahora, que empiezan a salir ya geles que empiezan a incluir ciclodestrina, pero solían ser los suplementos que más problemas daban a nivel digestivo. Entonces yo siempre suelo recomendarlos hacia final de la prueba, mitad final de la prueba. Perdona, Jesús, porque eran de glucosa pura o de qué estaban compuestos para generar tanta diarrea. Claro, entonces no llevaban compuestos creo que eran más dextrosas o fructosas que siempre pesan un poquito más y generaban mucha sintomatología digestiva o durante o al acabar, de diarreas, de dolores de tripa. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando competía, el día que tomaba un gel, competición genial, pero por la tarde era horrible.
Entonces, siempre lo suelo recomendar más hacia último momento de la competición, en los que ya a lo mejor vas saturado de líquido, pues te lo tomas, rápidamente bebes agua y además combinados con cafeína, porque pues ese declive que pueda haber al final de la prueba, pues lo tomas y te viene un poquito arriba para afrontar el final. Respecto a la fruta, pues si el deportista lo ha probado a nivel digestivo no hay problema, lo incluiría en pequeñas cantidades, eso sí, que sean tolerables, pero al fin y al cabo, 8 horas encima de la bici, corriendo, solo tomando líquido de hidratos simples, puede saturar mucho el estómago. Entonces, incluir algo sólido suele ir bien. Bueno, cosas que nos van preguntando. Respecto a los hidratos de carbono, nos preguntaban ahora por la fructosa, ¿qué ratio aproximadamente entre los carbohidratos de rápida absorción derivados de la glucosa en relación a la fructosa suele haber? Yo creo que por lo que he leído normalmente es un 4-5-1, ¿no? O sea, Creo que iba por allá, te digo, no soy muy amante de la fructosa porque da bastantes problemas a nivel digestivo y no he llegado a hacer tantas cargas, pero creo que por ahí van los ratios, sí, de absorción. Sí, sobre todo porque también sobre todo de cara también al postentrenamiento, claro, la fructosa se absorbe con GLUT5 y también favorece la reposición de glucógeno. Idealmente siempre deberíamos incluir glucosa con una pequeñita fracción de fructosa. Vale. Mira, hay una cosa de la que me gustaría hablar contigo, porque para mí fue un poco sorpresa cuando hace 10-12 años empecé a hablar con diferentes nutricionistas y médicos deportivos que me hablaban de los desastres realmente a nivel digestivo, a nivel metabólico, a nivel de osmolaridad, a nivel de concentración y sostenimiento del plasma sanguíneo cuando se usaban las bebidas intraentrenamiento con alta carga de glucosa y prácticamente todo potasio y nada de sodio, ¿vale? O sea, cuando yo siempre toda mi vida yo recuerdo, pues bueno, mi padre hacía maratones y yo, pues bueno, pues el típico Gatorade, Aquarius, etcétera, que iba muy cargado hace 20-25 años de potasio sin nada de sodio para evitar supuestamente los calambres, las rampas, para evitar pues diversas dolencias musculares, pues empecé a observar que todo lo contrario, que tiene que haber un ratio sodio-potasio como 3-4 a favor del sodio en relación al potasio, ¿vale? Pues bueno, esto me cambió un poco el paradigma. No sé si tú esto, igualmente antes de entrar a trabajar con nosotros o en el máster de alto rendimiento ya lo habías visto en la carrera y demás, pero yo creo que aún sigue siendo cierto error con algunas bebidas energéticas. No sé tú qué consideras. Cuéntame un poco esto. A ver, yo lo que suelo controlar mucho es que hay siempre 3 minerales que se van a modificar cuando hacemos ejercicio, principalmente, que son el sodio, el potasio y el magnesio. El potasio siempre tiene que dar unas cantidades mínimas diarias, pero el que más se suele perder por su duración es el sodio. Y además, al hilo de todo lo que estábamos hablando con los hidratos, el problema de no aportar suficiente sodio es que puede haber problemas en la absorción del hidrato. Total. Entonces, todas estas bebidas que estaban más... Y diarreas, como consecuencia de que, claro, la glucosa se te quede ahí y te genera un arrastre. Claro. Entonces, sí que es necesario incluir el sodio. He visto muchos protocolos muy diferentes que incluían desde 1,7, 2 a 3 gramos por hora de entrenamiento de sal, ¿vale? Traducido unos 300-600 miligramos de sodio, a más bestias de 5, incluso 10. Claro, volvemos a lo mismo. También. ¿10 gramos de sal por hora? Claro, pero esto, que es lo que te iba a decir, no va más, no, diarios, 10 gramos de sal diarios. Pero esto va más ligado a protocolos en los que si se ha hecho cetosis y se ha perdido mucho líquido, hay que tener en cuenta que puede haber mucha diuresis y perderse mucha sal. Total. Entonces, puede suceder este problema. Entonces, en días de descarga sí que he visto algún protocolo, me parece excesivo, pero que incluso recomendaba entre 5 a 10 gramos diarios. Vale. Bueno, pues pasamos al post-entrenamiento, ¿vale? O sea, ¿qué suele recomendar, ¿vale? O sea, creo que también dependerá del tipo de entrenamiento, no sé cómo sueles manejar las 2 fases, para mí que son importantes del post-entrenamiento. Nada más acabar, que normalmente puede ser con suplementos, proteína, aminoácidos, algunas veces con sin hidrato de carbono, no sé cómo lo sueles tú manejar, también depende del tipo de entrenamiento, y creo que luego es muy importante la comida principal luego ya sólida con la que se rompe a los 45, 60 minutos
hora y media quizá, ¿vale? Pero bueno, háblame de esta fase que es vital, evidentemente, y sobre todo imagínate para los que van a hacer un doble entrenamiento por la tarde. Sí, vale, pues en el post-entrenamiento directo yo lo que suelo recomendar son aminoácidos esenciales, que incluso también se podían combinar intraentrenamiento si el entrenamiento es muy largo. ¿Por qué? Porque los aminoácidos esenciales nos van a aportar las proteínas de fácil digestión, de muy fácil absorción. Hay que recordar que cuando estamos entrenando, toda la sangre va a estar en toda la masa muscular. Por tanto, no va a estar en el sistema digestivo o va a reducir o el cuerpo va a enviar la menor posible para absorber esos hidratos, que por eso también recordamos son de fácil absorción. Entonces, nada más acabar, toda esa sangre va a seguir en la masa muscular. Por tanto, aportar algo que no genere casi trabajo digestivo va a ser esencial. Por eso, los aminoácidos, incluso una pieza de fruta, que es refrescante y ya empieza a aportar un poquito de hidratos. También sería un buen momento para incluir la creatina, que podemos hablar si puede ser más o menos indicada en los deportes de resistencia. Para mí sí que siempre puede ser un plus, pero sería un buen momento para incluirla. ¿Qué dosis, Jesús? ¿En rango aeróbico qué dosis? Normalmente 5 gramos, pero lo mismo, he visto protocolos a lo mejor en los que si se plantea una carga muy, muy grande de hidratos, se han llegado a incluir hasta 20 gramos de creatina diaria, repartida en varias dosis, porque favorece también la captación de hidrato hacia el músculo. Entonces, sí, incluir la creatina en varias cargas puede favorecer. No obstante, lo habitual pues es unos 5 gramos o, si se quiere hilar muy, muy fino, 0,1 gramos por kilo de peso. Total. Y después nos iríamos ya a la comida principal, que aquí siempre suelo recomendar un alto índice glucémico. Venimos de un gasto muy grande, con una sensibilidad a la insulina muy, muy alta. Entonces, incluir un arroz blanco, una pasta blanca, si a nivel de gluten no nos genera ningún problema, noodles de arroz. Y suelo combinarlo también con una proteína de fácil digestión. Prefiero aquí las de pescado, ¿vale? Sobre todo, además, si va a haber un entrenamiento por la tarde, porque es una proteína mucho más digerible, incluso de un pescado azul, que va a modular parte de ese índice glucémico porque nos va a aportar un poquito más de grasas. Vale, bueno, se me había olvidado, parte del preentrenamiento me gustaría que me comentaras cuáles son los principales principios activos que te gusta recomendar, café incluido también, o cafeína, cápsulas, betalanina, aminoácidos esenciales, lipoico. No sé si sueles usar o te quedas con algún básico, o preentrenamiento principalmente prefieres también para que el tema digestivo no se altere. Cuéntame un poco. Vale, aquí el objetivo, como siempre y como hemos estado hablando todo el rato, si va a ser de alta intensidad o va a ser de baja intensidad. Si va a ser de baja intensidad, pues a lo mejor un ácido alfa-lipoico que va a ayudar a la sensibilidad de la insulina y nos va a mejorar el uso de ácidos grasos como base de energía puede ser perfecto. Unos 200 o incluso 400 miligramos si no genera una hipoglucemia. Si va a ser de alta intensidad, bueno, y aquí también entraría la citrulina malato. La citrulina malato, para quien no lo conozca, es un vasodilatador, es decir, nos va a mejorar que llegue la sangre a todos los músculos. Tanto si es aeróbico como de intensidad nos puede ir muy bien. ¿Cuál es el único problema que puede haber? Y es hablarlo con el deportista, que genere excesiva congestión y en algunos ejercicios a lo mejor el gesto técnico no lo haga correctamente. No me ha pasado con ninguno, pero por si acaso, por esa sensación de congestión que puede generar, siempre lo aviso. Y luego, si el ejercicio va a ser de potencia, siempre, lo mismo, hablándolo con el entrenador, se puede incluir betalanina. ¿Cuál es el problema de la betalanina? Bueno, el beneficio de la betalanina es que va a reducir la fatiga o la aparición de fatiga durante el entrenamiento o la competición, pero lo hace a costa de que se reduzca el ácido láctico. Por tanto, en ejercicios o en sesiones en las que el entrenador conscientemente quiera elevar ese ácido láctico, igual no es un suplemento que vaya a ayudar. Por ejemplo, en una serie de resistencia láctica en el que el entrenador va a generar series de a lo mejor 30, 40, un minuto, incluso 2 o 3, pero va a dejar apenas 30, 40 segundos de recuperación para que no haya un aclarado. No estamos haciéndole un favor si estamos incluyendo la betalanina. Entonces, serían los únicos casos en los que tendría un pelín de cuidado. Mira, hay un tema que, fíjate, o sea, normalmente uno siempre que piensa en términos de culturismo en relación a otros deportes, piensa que el culturista come una animalada, pero si la gente viera el total calórico y de carbohidratos que puede tomar un tío que se está preparando Ironman, triatlón, un ciclista, se asustaría porque
llegan en muchas ocasiones a meter muchas más calorías y ya ni te cuento cuando se va alcanzando pues esa fase donde la persona está con un pico de forma, está muy flexible, ya está en el pico de forma y es que te mete 5 o 6 mil calorías fácil, ¿vale? Y como bien decías antes, aquí el problema en muchas ocasiones es a ver cómo metes todo esto en forma de comida sólida, ¿vale? Entonces me gustaría que me comentes, y esto también, ¿vale? Que lo hemos hablado en muchas ocasiones, yo creo que hay determinados deportes, especialmente a nivel de, bueno, en edad pediátrica, donde hay mucho sobreentrenamiento, en esas edades donde aún la consolidación ósea, la consolidación muscular, el crecimiento del niño aún no se ha conseguido, el sistema nervioso sufre, ¿vale? Y al final faltan calorías y la persona va desnutrida. En una persona de 30 años vale, pero en un niño de 14, 15, 16 años, que por muchas cualidades técnicas que tenga a nivel de tenis, a nivel de fútbol, si luego no puede llegar a las calorías, una desnutrición pues hace que el próximo Alcaraz se te quede por el camino, básicamente porque no le llegan las calorías, los aminoácidos esenciales, las vitaminas, etcétera. Y me gustaría que me hables si sueles tirar a lo largo del día de papillas, ¿vale? Que engloben macronutrientes y que permitan llegar a calorías. ¿Qué sueles usar? Si te suelen dar algunas veces problemas gastrointestinales, ¿qué trucos haces para meter calorías, básicamente? Vale, bueno, vamos a diferenciar un poquito en adultos y en niños, que yo creo que son incluso más complicados porque Vale. además de los entrenamientos, tienen que combinar instituto, tienen que combinar colegio, extraescolares y ya es un lío incluir todas esas comidas. Entonces, en adultos, pues obviamente, si hablamos de los hidratos de carbono, en peris o intraentrenamientos, pues mucho tirar de las ciclodestrinas, posteriores a altos índices glucémicos y previos. A mí el que me ha funcionado muy, muy bien y que conocí además aquí al empezar en la clínica fue la crema de arroz, que al fin y al cabo es una harina de la típica Hero Baby para niños, pero para el que la busque tiene suplementos en cualquier página de internet con sabores. Entonces, es un alimento que nos va a dar muy, muy concentrado y de muy fácil absorción una gran cantidad de calorías y combinado a lo mejor con un poquito de proteína y frutos secos o una crema de frutos secos va a tener una digestión que en hora y media va a estar completamente hecha. Si esto además se le añade una bebida vegetal que pueda ser de arroz o de almendra, o de avena, vamos a incluir pues en 400 mililitros podemos estar incluyendo 30 o 40 gramos más de hidrato de carbono. Podemos conseguir ya en una comida previa unos 100-120 gramos de hidrato de carbono casi sin trabajo digestivo. Entonces, yo es el principal recurso que utilizo. ¿De grasas que metes? Pues principalmente crema de frutos secos, de almendra, de cacahuete, pero también si el deportista empieza a tener problemas a nivel digestivos, lo que a veces va muy bien es la ghee o la mantequilla clarificada, que es muy rica en butirato y nos va a empezar a ayudar a que, pues bueno, esa mucosa intestinal que se ve muy perjudicada por la cantidad de comida que se puede incluir, pues darle un poquito de protección. Vale, mira, nos preguntaban por aquí, bueno, mira, nos acaban de preguntar si esto se puede aplicar a los paisanos de 50 años. Claro. Por supuesto. De 60 y 70. Si estás en forma para poder entrenar, luego hay que comer. Si no te entra, pues claro que la papilla se puede meter. Claro. ¿Sueles tener personas con hipersensibilidad a la proteína? Pues no he tenido demasiadas. Lo que sí que suelo controlar es la carga proteica porque al fin y al cabo hay que llegar a un mínimo necesario para que no haya un catabolismo grande, porque pues lo que hablábamos al principio, el principal problema a lo mejor de los deportes aeróbicos es la pérdida de masa muscular por la cantidad de horas de ejercicio aeróbico que se hace, por tanto hay que asegurar un mínimo. Yo suelo intentar 1,4, 1,6 en limpio. Pero un exceso de proteína en la dieta lo que nos va a condicionar es que, uno, la proteína da mucha saciedad, por lo tanto, incluir el resto de macronutrientes nos va a costar mucho y nos va a quitar sitio de poder aportar hidratos o poder aportar grasas que nos van a dar mucho más beneficio. Vale, mira, nos preguntaban por aquí si para lograr la sensibilidad a la insulina, mejorar el pico de forma a lo largo del año, ¿considerabas o usas alguna vez el vinagre de manzana, ¿vale? O el vinagre de sidra de manzana para mejorar esa sensibilidad periférica a la insulina o antes de las comidas, evitar los picos glucémicos? Se puede usar y tiene evidencia. Lo que pasa es que prefiero dar algo con mucho más efecto, como pueda ser, por ejemplo, la berberina. En el caso de que veamos a lo mejor en analíticas
que debido a la cantidad de hidratos que estamos metiendo, pues al final está aumentando la glicada o está aumentando algún valor de insulina, de glucosa basal, prefiero meter algo que tenga más consistencia o que tenga más efecto, como la berberina. No obstante, que si se quiere incluir el chupito típico que se utiliza por protocolo, hay evidencia detrás de ella y se podría incluir sin ningún problema. Además de que, bueno, también va a favorecer un poquito la digestión. Bueno, vamos a algo que yo creo que le preocupa y que le afecta a muchísimos deportistas de alta resistencia, que es cuando va llegando ese pico de forma, donde ya vamos teniendo poco peso, tenemos que comer poco, se va acercando también el nerviosismo de la competición, la incertidumbre, etcétera, que es la falta de sueño, ¿vale? Esto evidentemente afecta mucho el rendimiento, afecta mucho también al estado de humor, al paciente, afecta al sistema digestivo, a la forma de absorber nutrientes, ¿vale? Cómo tú vas a entrenar al día siguiente si no has descansado, ¿vale? Entonces, bueno, cuéntame, ¿qué principios activos, trucos, qué haces, ¿vale? Para intentar que el paciente de rango aeróbico, bueno, esto sería también aplicable al de rango anaeróbico, ¿vale? Al fisiculturista, pero bueno, ¿cuáles son los principales principios activos o consejos para mejorar esa calidad de sueño? Bueno, el primero a nivel dietético sería intentar incluir días previos a entrenamientos muy fuertes o de media si las calorías nos dan y por los entrenamientos una carga de hidrato por la noche. Incluso hemos llegado a pautar, me acuerdo, con algún paciente que si al día siguiente entrena muy fuerte, pues una comida de sushi, ¿no? Que siempre va a generar una hipoglucemia reactiva que va a facilitar el descanso y va a generar un poquito de calma en el sistema nervioso. Y luego es escuchar mucho al paciente. Si suele estar más acelerado, si suele estar más irascible, con esta carga de hidratos se puede incluir 5-HTP, que va a ser precursor de triptófano y dar un poquito de calma al sistema nervioso para el descanso. Luego también suelo usar mucho melatonina, que es la hormona precursora del descanso, o extracto de lavanda si queremos que el sueño sea más mantenido. A lo mejor la melatonina la utilizaría si a primera hora le cuesta mucho más dormir. Y si luego hay despertares nocturnos, pues incluir el extracto de lavanda. Y también que hemos visto recientemente, pues llevaremos aplicándolo creo que medio año, ¿no, Tony? En consulta, el uso de pregnenolona para dar también un poquito de calma y descanso al sistema nervioso y ayudar mucho a conciliar el sueño. Mira, nos preguntaban por aquí, no sé si a ti te ha pasado, pero bueno, si nos lo preguntan es que a la persona le ocurre, ¿vale? Los problemas gastrointestinales o gástricos por el consumo de creatina. No sé si tú tienes constancia, te ha pasado con algún paciente, sabes el porqué de determinadas marcas o qué hacer ante esas circunstancias. A ver, la creatina exactamente puede dar problemas a nivel digestivo. Entonces, si con ya dosis bajas... Es por el pH ácido, ¿no? O sea, es más ácida, ¿no? Claro. Creo que sí. Entonces, lo ideal sería en esos casos repartir la toma de creatina a lo largo del día. Lo más importante de la creatina, aunque haya momentos en los que, como hemos hablado, ayuda a la captación del hidrato, posentrenamiento, hay una mejor absorción, la base de la creatina es tomarla todos los días. La creatina lo que va a hacer es aumentar los depósitos de fosfocreatina del músculo y, por tanto, nos va a dar un rango mayor de explosividad. Entonces, para que estén saturados, lo principal y lo más importante es tomarla todos los días. Por tanto, si en una sola toma nos va a generar ese malestar digestivo, lo mejor es repartirla. Y si no, siempre hay alternativas. En vez de la creatina monohidrato, era la creatina alcalina, que en esos casos pues no va a generar tanta captación de agua y de hidrato de carbono, pero por lo menos vamos a evitarnos esos problemas a nivel digestivo. Mira, me gustaría que hables del proceso típico, ¿vale? Que se hace, que hay gente que no le sale bien, hay gente que dice que no le va bien. Me gustaría que me hables de la experiencia de la descarga de hidrato de carbono y carga previa a un evento. ¿Cómo lo manejas? Efectos prácticos, ¿vale? No sé si reduces del todo hidratos, solo el 25, solo el 50, cómo cargas, cuántos días, horas antes, ¿vale? Vamos a poner hipotéticamente que la persona compite, hace su Ironman el domingo, su maratón, etcétera, ¿vale? ¿Cómo configuramos los 7 días previos? Vale, sobre todo va a basarse en la costumbre que tenga el deportista a tomar hidrato y la estrategia que a él le vaya mejor. Idealmente se pueden plantear 2 estrategias. La clásica, que sería el protocolo Astra, que es el que creo que fue de los años 60, en el que se plantean 3-4 días de descarga de hidrato de carbono. En esos días, idealmente, se hace un poquito más de intensidad, pero se controla mucho esa semana los entrenamientos.
Y lo que suelo recomendar, eso sí, es al menos cargas post-entrenamiento y si va a haber algo de intensidad, una pequeña pre, pero nunca reducirlo al cero, sí que bajarlo bastante. ¿Por qué? Porque esto nos va a mejorar a nivel de la masa muscular que aparezca una enzima o que se eleve una enzima que se llama glucosintasa. Esta enzima lo que hace es captar el hidrato de carbono dentro del músculo y durante una ventana de 3 o 4 días nos va a dar la capacidad de que el deportista tenga como un superávit en los depósitos de glucógeno. Y entonces ya se plantearían 3 días con una carga alta en hidratos de carbono. Aquí la línea estaría en que, condicionando estos días de descarga, si nos pasamos en la carga de hidrato de carbono podemos generar un poquito de problemas a nivel digestivo. Y puede aparecer otro problema, que es en pruebas en las que a lo mejor haya dependencia del peso, me pasó con una chica de salto, en los que se sientan demasiado pesados por ese cambio, por ese exceso de agua y de glucógeno que hay a nivel muscular. Ahora, si el deportista no se siente bien con esas descargas de hidrato de carbono, sí que hay protocolos lineales en los que se aumentan ya directamente durante toda la semana el hidrato de carbono. Lo mismo, he visto protocolos que incluso el día anterior, 24 horas, se plantea 10 gramos por kilo de peso en ese día. Wow. Claro, sí, tiene que estar preparado a nivel digestivo. La barriga de embarazada, ¿no? Claro. Entonces tiene que estar muy preparado, tiene que haberlo probado antes, tiene que tolerarlo y aún así puede dar problemas digestivos importantes. Esos días, obviamente, desaparecería toda la fibra, intentaríamos darlo con cargas de glucémico altas. No soy muy partícipe porque hay que entrenarlo mucho y son cargas muy, muy elevadas y no sé en qué medida realmente todo ese glucógeno va a ser absorbido, va a ser utilizado realmente. Uh-huh. Y bueno, ¿qué me puedes decir ahí también del control del sodio a lo largo de toda esa semana? ¿Tú lo sueles manejar? ¿Cargas, bueno, más al inicio, luego kit? No lo sé si sueles hacer algo o lo mantienes lineal. Lo suelo mantener lineal o elevarlo ligeramente, pero vamos, con que se asegure el sodio que hemos dicho en los entrenamientos, tanto por los días de descarga, porque va a haber una depleción, hay que entender que va a haber una depleción de sodio en esos entrenamientos por la descarga de glucógeno muscular. Por tanto, como hemos hablado antes, sería ideal mantenerlo para no tener una bajada de sodio, ahora no me sale el nombre, y los días de carga de hidratos, pues justamente por lo contrario, para conseguir esa absorción a nivel digestivo, mantenerla. Lo mismo, yo lo suelo mantener parecido. Vale, bueno, por último, vale, ya sería la última pregunta. Me gustaría que me hables, hemos hablado del pre, intra, post, pero me gustaría que me digas si a lo largo del año hay ciertos principios activos, suplementos, etcétera, que consideres que por salud, por adaptación al estrés, por determinadas circunstancias, para ti pues pueden ser importantes y usualmente los puedes incorporar dentro de la preparación deportiva. Vale, pues principalmente va a ser mucho por el feedback que nos dé el paciente, pues por ejemplo, ya de la consulta habitualmente, el deportista. Pues si está pasando periodos muy grandes de estrés en los que por entrenamientos, por conciliación de todos los horarios, por la presión que pueda tener a nivel psicológico, por pruebas de selección que a lo mejor no son el objetivo principal de la temporada, pues utilizar adaptógenos naturales como pueden ser la ashwagandha o la rodiola, por ejemplo. También podríamos utilizar todos aquellos que hemos comentado antes cercano a un punto de forma. Pues todas estas circunstancias a nivel psicológico pueden afectar en el descanso y si el deportista no descansa bien, es esencial su uso. Si también, que antes no lo hemos comentado, previo a los entrenamientos, se me había olvidado el uso de la cafeína. Si hay una época en la que pues, estamos planteando una pérdida de peso, ya empezamos a ir justitos de calorías, al deportista le cuesta plantear los entrenamientos o enfocar los entrenamientos, incluir la cafeína como previo para activarlo, nos podría ir bastante bien. Y ahora mismo no recuerdo si utilizamos o suelo utilizar alguno más, pero yo creo que son los principales recursos de los que suelo tirar. Sí, el magnesio, ¿qué tipo de magnesio sueles recomendar? Vale. Porque creo que es un sí o sí. Magnesio, el más habitual, el bisciclinato, que pues mira, se me había olvidado antes, como postentrenamiento para épocas en las que el sistema nervioso igual esté muy cargado porque estemos incluyendo mucho volumen de entrenamiento o posterior a un ejercicio de fuerza muy intenso que haya un gran reclutamiento, podríamos incluir el magnesio. El bisciclinato es el habitual
pero yo suelo utilizar más el de marca B-Levels, del triple magnesio, que tiene varios tipos, que nos garantiza siempre una mejor absorción. Con este el único problema que he tenido es que con algunos deportistas, ahora no me acuerdo cuál, puede generar un poquito de problema digestivo. Simplemente probarlo y si no, pues tirar por el biciclinato, Sí, que pues, se... por el problema de la falta de sulfatación, ¿no? Ya lo hemos visto en los Exactamente. pacientes que no sulfatan bien y pasa, por desgracia, pues sí, nos ha pasado con algún paciente. Bueno, pues, a ver, Jesús estaba algo nervioso para hacer el directo, pero yo creo que lo has llevado muy bien, ¿no, Jesús? Es mucho mejor que el año pasado, ¿no? Mejor que el año pasado, mucho más suelto, la verdad. Sí. Sí, la verdad que le vamos a dar una nota de un notable alto, así de cara al siguiente se motiva y ya saca el sobresaliente porque lo ha hecho muy bien, ha estado muy cercano, las preguntas han sido muy certeras, lo tenía todo preparado, pero lo ha hecho muy fluido, yo creo que habéis aprendido mucho. Lo voy a dejar ahora mismo colgado en el muro y lo sacaré en mi canal de YouTube secundario, en el de podcast, ¿vale? Para que podáis repasar toda la información, podáis aprender. Vale, mira, desde aquí te saluda tu compañera Blanca, lo que no ves los compañeros te está dando la enhorabuena. Vale, pues bueno chicos, pues nada, lo dicho, muchas gracias por estar aquí, lo dejo todo ahora puesto en el muro y bueno, gracias a ti Jesús. Gracias Tony por contar conmigo para esta charla, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.